catenina se podrían traslocar al núcleo. Este es el caso de esta P120 catenina, de la que voy a hablar ahorita más abundantemente. Entonces, esta tiene la capacidad de poderse traslocar al núcleo e inhibir a una proteína que se llama Kaiso. Está aquí. Lo que estamos viendo, por otra parte, son factores de crecimiento que tienen receptores tirosina-quinasa. Ya veremos esto también con más detalle. Este tipo de receptores entrelazan sus colas de tirosina para autofosforilarse y después van a permitir la activación de segundos mensajeros. Tenemos otras proteínas como el factor vascular endotelial, que aquí va a unirse también con su receptor. Tenemos metaloproteasas, por ejemplo. Pero bueno, aquí todo esto es para mostrarles la importancia que tienen las uniones celulares y las proteínas de plataforma que las componen. Esta P120 que se trasloca al núcleo, como yo les decía, va a inhibir a Kaiso. Pero Kaiso está inhibiendo a WNT. Entonces, ¿qué pasa si no tengo yo aquí a Kaiso funcional? ¿Qué pasaría? Pues no se inhibe, ¿no? Efectivamente, no se va a inhibir. Entonces, lo que vamos a tener es que en este caso, el que va a quedar funcional va a ser WNT. Aquí lo tienen. O sea, si inhibimos a Kaiso, WNT, entonces queda activo. WNT es un factor anabólico que produce muchas cosas, entre otras, lo que va a generar es que se active esta GTPasa que es RHO. Y RHO no solamente va a provocar el movimiento de la célula, porque RHO activa a la ROC. La ROC es una quinasa que está al origen de todo el movimiento del citoesqueleto, sino que también va a producir resistencia a NOIKIS. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto que a NOIKIS es cuando las integrinas ya no están sujetas, ¿verdad? O sea, que se empiezan a desprender de la matriz extracelular, y esta es una señal de apoptosis. Pero habíamos visto que algunas células pueden resistir esa apoptosis, por lo tanto se vuelven células metastásicas, justamente se van a mover entonces aquí con la ROC. Y todo es producto, ¿verdad?, de que hubo una mala unión celular. Entonces, quiero que aprecien cómo aquí este tipo de uniones son sumamente importantes. Por ejemplo, aquí lo pueden ver. La formación de las neuritas o la migración celular, el invadosoma, ¿verdad?, las células que van a invadir. Tenemos entonces que es muy importante porque de otra manera vamos a tener proliferación celular, supervivencia, migración, etcétera, ¿no? Y esto que acabamos de ver, la señalización de WNT. Entonces, con esto terminamos de ver las adhesiones focales. Entonces, entre las adhesiones focales y los factores de crecimiento, van a estar provocando entonces la estabilidad de los microtúbulos, la proliferación celular, la polimerización de actina, como vimos, ¿se acuerdan? Que se unía la vinculina con la calina y otras proteínas para hacer que funcionaran las quinasas de adhesión focal. También la expresión de los genes, y vamos a tener que va a ser muy importante también la unión de célula a célula por medio de las caderinas. Y bueno, como pueden ver, son grandes cascadas las que señalan las adhesiones focales. Y con esto nomás voy a pasar un resumen. Entonces, eso fue lo que vimos en cuanto a adhesión celular. Vimos las uniones clásicas, como las caderinas. Vimos que eran uniones homofílicas que se unen a filamentos de actina y obviamente generaban las uniones de adhesión. Tenemos a los desmosomas, que tienen desmogleína, desmocolina, con uniones homofílicas también, que la diferencia es que se unen a filamentos intermedios, generan desmosomas. Tenemos a la familia de las inmunoglobulinas, a las ENCAM y las ICAM. También pueden generar uniones homofílicas o heterofílicas.
y estas básicamente van a ser para las uniones neuronales y las uniones inmunológicas. Tenemos a las electinas, que ustedes se acuerdan, se unían fuertemente a los carbohidratos. Vimos que había diferentes tipos, generan uniones heterofílicas con filamentos de actina básicamente. Lo vimos cuando se daba el rolling de los macrófagos. También vimos el papel de las integrinas, que generan uniones heterofílicas con filamentos de actina, están inmiscuidas en las sinapsis inmunológicas. Tenemos diferentes tipos de integrinas, básicamente con filamentos de actina. Aquí está lo que vimos cuando vimos cómo se activaban las quinasas de adhesión focal. Tenemos integrinas muy particulares, como las de los semidesmosomas. Y también vimos el papel de los proteoglicanos, y que también se podían unir entonces a filamentos de actina. Entonces, les voy a pasar otra tabla. Todo eso se los voy a enviar para que lo empiecen a estudiar, porque ya va a ser su examen. Entonces, vimos diferentes tipos de uniones. Vimos las adhesiones de célula a célula, las adhesiones de contacto. Y bueno, esto resume todo el tipo de uniones que vimos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, no entiendo. Ok. Entonces, déjenme pasar otro tema. Vamos a hablar del citoesqueleto ahora. Y aquí voy a escoger a alguien para que me diga qué ve exactamente en esta pantalla. Jimena, abra su micrófono, por favor. Aquí estoy. Adelante, Jimena. Díganos qué ve en esta célula. Veo que es un enterocito, ¿no? Sí. Bueno, es un enterocito. Veo el retículo endoplasmático, Ajá. el aparato de Golgi. A ver, aquí ve el retículo endoplasmático, ¿ok? El aparato de Golgi que está aquí. Ajá. ¿Qué Veo más? las integrinas abajo. Las integrinas abajo. Aquí estarían las integrinas con las adhesiones focales. Ajá. Las caderinas de la parte apical. Aquí estarían formando las adherent junctions, sí. em, mm, pues las caderinas A ver, aquí tengo yo también filamentos de actina y están generando una unión. ¿Qué tipo de unión es esta? eran las tie junctions. Ahí está Johnsons. Con las claudinas, ¿se acuerda? Sí, Acá tengo filamentos intermedios. ¿Qué tipo de unión generan? esas eran, ay, no me acuerdo, pues son las caderinas, ¿no? Son cadeninas modificadas y generan desmosomas. Aquí tenemos proteínas que permiten la comunicación de célula a célula. ¿Qué tipo de unión son? Ah, sí me acuerdo que las mencionó, pero no me acuerdo muy bien. ¿Se acuerda de las conexinas y los conexones? Sí. Son las gap junctions. Ah, sí, sí, esas. Gap junction. Y acá volvemos a tener desmosomas otra vez. Acá tenemos semidesmosomas. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos esos filamentos intermedios aquí. Y luego lo que tenemos, bueno, es el área apical, por eso se está aquí, el área vasolateral. Aquí tenemos endocitosis. Y lo que tenemos aquí es transitosis. Muy bien, Jimena, gracias. Gracias. Entonces, bueno, esto resume lo que estábamos viendo. Ahora, muy importante en el citoesqueleto, vamos a hablar ya plenamente de su composición. Vamos a ver que está constituido primeramente por proteínas del citoplasma,
que están sueltas. Primeramente son globulares estas proteínas y bajo ciertas reacciones que vamos a ver más adelante se van a polimerizar y se van a volver filamentosas. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, el citoesqueleto se está moviendo todo el tiempo, es muy, muy dinámico. Entonces, además va a constituir un entramado tridimensional de proteínas que va a permitir que se mantengan en cierta posición los organelos. Así como aquí, ustedes ven, por ejemplo, que el retículo tiene una posición que no es gratuita, ¿verdad? Porque está junto al núcleo, y es muy importante que esté junto al núcleo, porque aquí se va a dar la síntesis de proteínas. Y luego tenemos el aparato de Golgi, que es importante que se encuentre más cerca de la parte apical. ¿Por qué? Porque de aquí se van a envolver en vesículas las proteínas para poder salir de la célula. Entonces la posición la va a dictar justamente el citoesqueleto. Entonces no solamente va a estar dando soporte interno a las células, sino que va a permitir que se organicen las estructuras internas también dentro de la misma célula. Entonces, por eso decimos que proporciona un marco estructural de movimiento. ¿Por qué? Porque el citoesqueleto también va a servir para que por él se muevan proteínas. Hay proteínas que van a caminar virtualmente sobre los microtúbulos, y esto va a permitir que acarreen vesículas de un lado a otro, y que también se muevan los organelos. Eso es muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, cómo esta mitocondria que está aquí, no está aquí tampoco gratuitamente, está aquí porque generalmente se va a requerir ahí su presencia, se va a requerir de energía. Entonces, cuando hay mucha síntesis de proteínas, ¿qué va a pasar? Las mitocondrias se van a desplazar hacia el retículo. Y como decía yo, es una estructura con capacidad de ensamble y desensamble. Entonces aquí podemos ver cómo el citoesqueleto está ayudando a fijar a ciertos organelos. También lo que quiero que noten es, permítanme un segundo, es ver el grosor que tienen, por ejemplo, los filamentos de actina, que son los que están aquí. Perdón. Aquí vemos a los filamentos intermedios y vean lo grueso que pueden ser los microtúbulos. Entonces tenemos diferentes tipos de fibras que van a estar constituyendo el citoesqueleto, pero como pueden ver es un entramado, ¿verdad? Que permite la localización espacial de los organelos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que este protozoario va a tener glóbulos de actina. Entonces tenemos la actina en su forma globular, luego se va a polimerizar, y aquí, por ejemplo, está cambiando de forma y está cambiando de dirección, porque aquí no sé si se alcanzan a ver. Por ejemplo, aquí puede haber alimento, entonces se va a desplazar hacia este lado, y vean cómo se van a deshacer estos filamentos de actina, van a pasar otra vez a la forma globular, y de la forma globular vuelven a tener entonces una forma fibrosa. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál es el papel del citoesqueleto? Como dije, primero mantener la estructura, la forma y dar soporte a la misma célula. Vean, por ejemplo, los filamentos intermedios aquí cómo le están dando la forma justamente a la célula. Van a darle fuerza mecánica, van a contribuir a su movimiento, y sobre todo van a tener labores muy importantes como la separación de los cromosomas, que ya veremos cuando veamos ciclo celular. Van a facilitar el transporte intracelular de los organelos y van a permitir la transmisión de señales mecánicamente de la superficie al interior de la célula. Eso lo vimos cuando vimos las adhesiones focales. Si ustedes se acuerdan, vibraba los filamentos de actina, llegaba a unas proteínas que se llaman nesprinas, que están conectadas con las proteínas SON, y esto permitía la expresión de genes. Entonces, si vemos el citoesqueleto ya en sus componentes, vamos a ver que tenemos a los microfilamentos en rojo, son los microfilamentos de actina, van a ser los más externos. Los filamentos intermedios, que son intermedios en el grosor, pero que también se encuentran en medio de la célula, y vamos a tener los microtúbulos que se ven en azul. Entonces, así se verían los filamentos intermedios. Esos serían los microfilamentos de actina, y esos serían los microtúbulos, que vamos a ver que están compuestos por tubulina. Entonces, así tenemos esta diferencia. Los filamentos de actina tienen aproximadamente 7 nanómetros, los intermedios tienen 10 nanómetros y los microtúbulos 25 nanómetros. De aquí el nombre que adquieren, ¿no?
Además vamos a tener diferentes proteínas accesorias, vamos a tener proteínas motoras. Más adelante ya veremos que tenemos unas proteínas que se llaman quinesinas, que caminan hacia adelante, y otras que se llaman dineínas, que caminan en sentido contrario. Es decir, unas van a llevar, por ejemplo, vesículas a la membrana y otras van a traer vesículas por endocitosis de la membrana hacia el aparato de Golgi. Entonces, cada tipo de filamento va a tener propiedades mecánicas y dinámicas que van a ser diferentes, ¿no? Y como mencionaba, los microfilamentos están compuestos por actina. Los filamentos intermedios van a estar compuestos generalmente por queratina o por colágeno. Y los microtúbulos van a estar compuestos por tubulinas. Aquí tenemos el caso de los microfilamentos. Entonces, ustedes pueden ver que son relativamente pequeños. Tenemos los filamentos intermedios. Y luego vamos a tener a los microtúbulos. Aquí lo que importa es este número, ¿no? Aquí pueden ver 7, 10 y 25. Los microfilamentos de actina, vamos a ver que la actina es la proteína más abundante a nivel de las células. Son muy importantes, ¿por qué? Porque van a participar directamente en la división celular, en la citocinesis. Acuérdense que después de la división celular, cuando las células se están separando, va a haber un cinturón de actina que las va a rodear y esto va a permitir que se rompa esta unión y que se generen dos células. Entonces van a participar también en el movimiento de la célula, es todo el citoesqueleto que se mueve y van a permitir la contracción muscular, como ya vimos. Los filamentos intermedios tienen otro papel, principalmente va a ser la fuerza tensil para la célula. Ya lo vimos, si ustedes recuerdan, cuando veíamos a los desmosomas, yo les mostré gente colgada de la piel, ¿verdad? Y es gracias a que estaban unidos a los filamentos intermedios. También les mencioné los filamentos intermedios de los desmosomas del corazón. Y sobre todo van a formar la membrana interna del núcleo. Vamos a ver que la membrana del núcleo es muy particular, tiene 3 capas para proteger lo más preciado, que es los ácidos nucleicos que se encuentran dentro. Y justamente va a estar compuesta por filamentos intermedios. Es una barrera muy particular. Van a dar también fuerza a las células musculares y a las células nerviosas. Tenemos los microtúbulos. Estos van a dirigir el transporte intracelular, participando como carriles sobre los cuales van a caminar las proteínas motoras, usando energía. Van a servir como estructuras de andamiaje, porque van a permitir que se reacomoden los organelos. Van a darle forma a las células. Van a permitir la migración de los cromosomas durante la mitosis, la formación del uso mitótico, y van a participar también en la locomoción de las células. Entonces aquí tenemos los microtúbulos. Algo que va a ser muy importante es observar esta parte. De aquí se van a empezar a generar los microtúbulos y se generan a partir de unas estructuras que se llaman centros organizadores de los microtúbulos y que se abrevian como mTOC. Ahora, aquí tenemos los microtúbulos siendo generados. Si ustedes se dan cuenta, están posicionados estos mTOCs sobre el núcleo. Y aquí se puede ver que hay un mTOC y a partir de aquí se genera, y acá está el otro mTOC. Entonces el crecimiento de los microtúbulos en la célula va a verse favorecido por diferentes condiciones. Vamos a ver primeramente que hay proteínas que los van a estabilizar, que son muy importantes, que se conocen como MAPS, por sus siglas en inglés, Microtubule Associated Proteins. Tenemos que el AMP cíclico también va a ser muy importante porque va a participar en su fosforilación. Vamos a tener la concentración de calcio, que también va a ser muy importante. Y sobre todo los mTOCs, que era lo que me estaba refiriendo ahorita, los centros organizadores de los microtúbulos. Aquí pueden ver los mTOCs. Entonces, vean la disposición que tienen aquí los microtúbulos. O sea, se van a estar organizando y están generando estos por medio de protofilamentos y van a generar esos microtúbulos precisamente. Aquí se ve cómo corren de manera longitudinal y aquí lo están viendo de frente. Generalmente van a ser entre 10 y 16 protofilamentos, lo más común es que sean 13. Y pueden tener esta disposición de rueda de carro, así se le llama a esta forma. Y esta forma vamos a ver que la va a adoptar el
los centrosomas, la van a adoptar también los flagelos. Y tenemos que hay un fenómeno que es muy importante que se llama inestabilidad dinámica. Entonces, la inestabilidad dinámica se refiere a la polimerización reversible de los dímeros de tubulina. Entonces, estos microtúbulos se van a formar y bajo ciertos estímulos se van a deshacer por completo. Y esto permite, como estábamos viendo en el caso de protozoario, que la célula pueda moverse a otro lado, ¿no? Y por lo general van a estar haciendo esto, van a estar experimentando ciclos continuos de ensamblado y desensamblado. Y también van a constituir algo que es muy importante, que es la polaridad de la misma célula. Los microtúbulos van a estar polarizados a su vez y van a poderse estabilizar selectivamente por la unión de cierto tipo de proteínas. Esto va a determinar la forma y también la polaridad de los microtúbulos. Vean, por ejemplo, el caso de esta neurona. Aquí todavía no está completamente diferenciada. Y lo que va a pasar es que empieza a polarizar los microtúbulos de esta región. Y esto es lo que va a permitir que se constituya el axón. Aquí estamos viendo dendritas por todas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a formar los microtúbulos? Por dímeros de alfa-tubulina y de beta-tubulina. Y esto va a permitir justamente que se polaricen. Entonces, se van a empezar a sumar. Esto va a generar un protofilamento. Y los protofilamentos se van a unir y van a empezar a generar estos cilindros que son los microtúbulos. Aquí tenemos los principales glóbulos que van a constituir a estos filamentos de tubulina y que son la alfa-tubulina, la beta-tubulina y algo muy, muy importante es la gamma-tubulina, porque va a ser la base sobre la cual van a crecer estas betas y alfas tubulinas, que ahorita vamos a ver cómo se ensamblan. Aquí está el centrosoma. Si pueden observar, tiene esta forma justamente de rueda de carro. ¿Y por qué va a ser tan importante el centrosoma? Porque este va a estar dirigiendo el crecimiento de los microtúbulos para donde los requiera la célula. Así se va a ver. Entonces tenemos a los centrosomas dirigiendo el crecimiento de los microtúbulos a diferentes partes de la célula. Ahora, la alfa y la beta tubulina tienen mucha afinidad entre sí, pero requieren de energía para su unión. Entonces cada monómero se va a unir a GTP, eso es muy importante. Y vamos a darnos cuenta que el GTP va a quedar protegido en esta parte donde el alfa se une con la beta. Aquí lo pueden ver. Y en el caso de la beta va a quedar expuesto. ¿Y va a quedar expuesto para qué? Para que se una otra alfa. Esto obviamente va a permitir que esta energía se gaste, ¿verdad? O sea, se va a invertir energía para la unión. Entonces va a hidrolizar el GTP en la beta, pero no en la alfa. Y eso hace que tengan entonces una carga diferente. Y así podemos ver entonces, aquí tenemos la alfa, ¿verdad? Aquí protegiendo su GTP, mientras que la beta está exponiendo al GTP y se empiezan a sumar. Entonces tenemos un extremo menos y un extremo más que le están confiriendo esta polaridad a los dímeros, pero también a todo el microtúbulo. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, estos microtúbulos son polímeros direccionales y algo que es importante y que tienen que considerarlo es que pueden crecer por ambos lados. Pueden crecer por el extremo menos y también pueden crecer por el extremo más, pero crecen más rápidamente por el extremo más. Como les decía, iban de 10 a 16 protofilamentos, pero generalmente vamos a encontrar que son 13. Y aquí podemos ver entonces cómo se genera un protofilamento y cómo se unen de manera lateral y están dando lugar a un microtúbulo. Y este es el modelo del microtúbulo. Entonces vemos que se empiezan a agregar dímeros. Se requiere del GTP expuesto en el monómero beta, que es el que se va a sacrificar como energía para que se una otro alfa. Y así vamos a tener entonces un extremo más que está cargado energéticamente y que está atrayendo, ¿verdad?,
a estos dímeros. Entonces, si viéramos esto en una neurona, nosotros vamos a ver que tenemos aquí la polaridad en los dos sentidos, ¿verdad? Va a estar invertida. ¿Por qué? Porque las dendritas están permitiendo el contacto con otras neuronas y esto está generando una comunicación bidireccional. Mientras que en el caso del axón, este va a estar polarizado en un sentido. Ahora, tenemos diferentes proteínas que se van a unir a los microtúbulos. Aquí vamos a irlas viendo. Entonces, tenemos a los mTOX que se van a estar uniendo obviamente por el extremo menos, porque es a partir de aquí que empiezan a crecer los microtúbulos. La calmodulina va a regular el esqueleto de espectrina a partir del extremo menos también. Tenemos otras proteínas que se llaman TIPS, le pusieron así por punta, que son las que están en el extremo más. Pero sobre todo, y algo que es muy importante, vamos a tener diferentes moléculas que se van a estar agregando a los microtúbulos y que van a cambiar sus propiedades. Así tenemos, por ejemplo, que van a participar acetilasas y desacetilasas, que van a estar acetilando a los microtúbulos. Tenemos también tirosinasas, que van a estar agregando tirosina. Tenemos otras que van a agregar poliglutamina. Tenemos igualmente poliglicina, que se está agregando aquí. Y tenemos poliaminas también que están agregando. Y ahorita vamos a ver que esto sirve para estabilizar a los microtúbulos. Entonces yo tengo este dímero, que es un dímero, ¿verdad?, que tiene GTP, se está uniendo a otros. Entonces es la manera en que empieza a crecer el microtúbulo, sobre todo por el extremo más, como les dije. Pero va a llegar un momento en que se va a deshacer también. Entonces yo tengo que este microtúbulo puede estar alternando entre estas formas. Y esto puede pasar de manera natural o puede ser de manera provocada, ya lo veremos, por ciertas proteínas. Y el hecho de que el microtúbulo se deshaga, a este fenómeno se le denomina catástrofe. Entonces tenemos factores de catástrofe, como las quinesinas 13, que provocan que los microtúbulos se deshagan. Y tenemos proteínas estabilizadoras, que son las MAPs, que ustedes las pueden ver aquí, que permiten que el microtúbulo no se deshaga, sino que se quede permanentemente rígido. ¿Ya está claro esto? Sí. Entonces vamos a ver que, como dice aquí, se suprime la frecuencia de catástrofes y acá se acelera por la intervención, por ejemplo, de este tipo de quinesinas. Permítame un segundo. Microtubules are dynamic cytoskeletal polymers essential for all cells. They are made of the protein tubulin, an alpha-beta heterodimer that self-assembles head-to-head, making protofilaments, which themselves associate laterally, making a cylindrical wall. Tubulin binds the small molecule GTP, or guanosine triphosphate. During microtubule polymerization, this molecule is hydrolyzed to GDP, or guanosine diphosphate. The GDP-bound form of tubulin is unstable in the microtubule and gives rise to the phenomenon of microtubule dynamic instability, by which microtubules switch between growing and shrinking phases. When microtubules lose a critical layer of GTP-containing tubulin subunits, shown in brown, they depolymerize by peeling and curving of the protofilaments. Although protofilament peels are short-lived, we stabilize them for structural analysis to define the tubulin arrangement and conformation within them. These disassembly intermediates break down into smaller pieces. We found that in the GDP depolymerized form, the tubulin dimer makes bent contacts, but is also bent itself with a 12-degree angle. Upon GDP exchange for GTP, the tubulin subunit straightens, allowing it now to repolymerize, making both longitudinal and lateral interactions. The resulting assembly intermediate is an open sheet that is very short-lived
but we were able to stabilize into helical ribbons that were amenable to structural studies by electron microscopy and electroanalysis. This polymer shows the protofilaments arranged in pairs with contacts that alternate between those found in the cylindrical microtubule and new contacts never described before. The arrangement is said to be able to roll into a tube when it reaches the right width and length. The closing up of the microtubule is a highly cooperative zipping up process. Thus, microtubule growth occurs by sequential sheet extension followed by microtubule closure. Driven by the hydrolysis of GTP, microtubules switch between growing and shrinking phases via the structural intermediates just described, giving rise to a very dynamic cellular cytoskeleton that performs essential functions in the cell, from transport of cellular organelles to division of the genetic material between daughter cells during cell division. Microtubules are fascinating nanodevices that have evolved to undergo amazingly complex assembly processes. Vamos a ver otro video. Permítame. What is a microtubule? A microtubule is made of tubulin. It is also a component of the cytoskeleton and can be found throughout the cytoplasm. What is tubulin? Tubulin is a globular protein. It is a dimer that is composed of alpha tubulin and beta tubulin. What is the dynamic instability of microtubule? Microtubules can undergo rapid cycles of growth and shrinkage. What occurs during dynamic instability? During dynamic instability, both alpha and beta tubulin are bound to GTP. The GTP bound to alpha tubulin is for structure and will not be hydrolyzed. The GTP on beta tubulin will be hydrolyzed after it is added on to the microtubule. Growing and shrinking is determined by two things: comparison between the tubulin dimers that are added on and the rate the GTP is hydrolyzed. It is also important to know that tubulin is added to the positive end. What is the GTP cap? The GTP cap is wherever a new tubulin dimer comes in, it will attach to the positive end. Rescue is when GTP will hydrolyze to GTP, which causes the microtubule to grow. What happens when the tubulin slows in binding to the GTP cap? Catastrophe occurs when the rate of new tubulin dimers being added slows down. The GTP on the GTP cap will eventually be hydrolyzed into GDP before a new tubulin dimer is added. When this happens, the microtubule comes apart. What is the relationship of the centrosome to the dynamic instability? Centrosomes anchor many microtubules to their surface using the gamma-tubulin ring complex. As one microtubule grows or goes into rescue, another shrinks or goes into catastrophe. This is dynamic instability. The rate at which these shrinking and growing phases happen occurs at different rates and different times for all microtubules. What about cells that do not contain centrosomes like plant cells? Cells that do not contain centrosomes often contain free-floating microtubules. The microtubules go into what's called a treadmill effect, whereas one end, the positive end, goes into rescue, the negative end is continually in catastrophe. Tubulin that is attached at the positive end works its way down the line and is released at the negative end. How are the microtubule dynamics regulated? Microtubule dynamics are regulated within specific regions of a cell. For example,
Near the center of a cell, there are low probability of undergoing catastrophe and show persistent growth towards the cell's edges. Switching between growth and shortening is more frequent toward the edges of the cell and regions near the plasma membrane. If it were not regulated in this way, the cell's interior and its periphery, few microtubules would reach all the way to the edges. Bueno, con esto espero que les haya quedado clara la inestabilidad dinámica. Entonces vamos a ver que van a estar alternando justamente estas fases de crecimiento, que si escucharon en el video, eso se le conoce como rescate. Entonces se dice que se rescata el microtúbulo porque vuelve a crecer, y de otra manera pues tenemos una catástrofe, ¿no? Que es cuando se deshace. Y para esto entonces aquí van a intervenir una serie de proteínas que son muy importantes. Vamos a ver, por ejemplo, que intervienen ciertas quinasas como esta. Esta es una quinasa de leucina y arginina. La pueden ver aquí. Y tenemos por otra parte también que tenemos que se van a tironizar. Si se les agrega tirosina, entonces se estabilizan. Y noten aquí también cómo tenemos a diferentes proteínas, que son las MAPS y las Tau. Y ahorita voy a hablar de las Tau justamente. Entonces, que están contribuyendo a que el microtúbulo esté rígido, que esté estable. Y vamos a ver que se van a acetilar. Entonces, cuando se acetilan, los microtúbulos se van a tender a deshacer. Va a haber catástrofes. Entonces, hay proteínas que van a contribuir a que estén más... No, es al revés, perdón, es completamente al revés lo que dije. Es cuando se tirosinan es cuando se van a deshacer, y cuando se acetilan es cuando se van a permanecer rígidos. Y aquí tienen a las MAPS que están interviniendo. ¿Ya está claro? Sí. Ok. Entonces vamos a ver aquí la nucleación de los microtúbulos. ¿Qué es lo que va a suceder a nivel del centrosoma? Ustedes estaban viendo en el video cómo crecían estos microtúbulos. Entonces lo hacen gracias a proteínas que forman complejos. Hay un complejo primeramente que se llama gamma TORC, que es este que está aquí, que es la abreviación de Tubulin Ring Complex. Y tenemos otro que se llama gamma TOSC, perdón, que es este que está aquí. Y va a estar compuesto además por proteínas individuales que tienen motivos de agarre, como dice aquí, tiene grip motifs. Y esas proteínas son las que van a sentar la base para que sobre esta base se empiecen a unir las tubulinas. Entonces aquí vemos el gamma TORC, cómo está compuesto por el gamma TOSC y esas proteínas con motivos de agarre. Si pueden ver esto. Entonces, noten cómo tenemos proteínas de diferentes colores. Aquí está más explicado. Las más grandes van a estar siempre abajo, que son la 4, la 5 y la 6. Y la 2 y la 3 se colocan encima de estas, y estas sirven como base para que se empiece a agregar al final la gamma tubulina. La gamma tubulina es muy parecida a la beta y a la alfa tubulina, lo que va a permitir que estas se unan a su vez. Entonces con esto tenemos la nucleación, y luego ya se va a dar la elongación de los microtúbulos. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Ok, aquí podemos observar otra diapositiva donde está ilustrando esto. Entonces vean cómo termina quedando la gamma tubulina por encima de estas proteínas con motivos de agarre, y luego se empiezan a unir ya los dímeros de alfa y beta tubulina. Esto está para ilustrar que empieza a darse así la vuelta, así es como crece. Y así se vería la estructura molecular. Esto es tomado a partir de micrografías. Y aquí están las proteínas, ¿no? Realmente existen, y realmente es así como se van a disponer para que empiecen a crecer los microtúbulos. Entonces aquí vemos la nucleación. Y a partir de aquí les voy a pasar un código de NIRPOD para que continúen la clase. ¿Ok?
Aquí está el código. Y les voy a pedir entonces que al 10 para las 10 pasen aquí a Teams para poner su asistencia en el Forms que voy a subir. ¿Tienen alguna duda? ¿Nos quedamos aquí en la llamada o nos podemos salir? Se pueden salir, pero tienen que regresar al 10 para las 10 para tener su asistencia. El NIRPOD lo pueden ver a su ritmo. Así lo puse, para que ustedes lo vieran cuando ustedes quisieran. ¿De acuerdo? Ok, maestro. Sí, profe. Bueno, entonces aquí los veo al 10 para las 10 para poner el Forms y que puedan poner su asistencia. Que estén bien. Gracias, profe. Y hasta luego. Gracias. Hasta luego.